Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Julio Bilbao. Hoy vamos a explorar uno de los índices más importantes que sirven para medir el sentimiento del mercado. Sí, me refiero al índice de volatilidad VIX, conocido también como el índice del miedo. Si alguna vez te has preguntado cómo se puede medir la incertidumbre del mercado y cómo puedes aprovechar la volatilidad a tu favor, este video es para ti. Quédate hasta el final y no te lo pierdas. Empecemos. El VIX, también conocido como el índice del miedo, es un indicador creado por la bolsa de opciones de Chicago CBOE, que mide la volatilidad esperada del mercado en los próximos 30 días. Esto debido a que el índice VIX mide la volatilidad implícita de las opciones abiertas con vencimiento a 30 días sobre el S&P 500. Concretamente, esto ocurre porque cuando los inversores creen que el mercado va a caer, cubren sus carteras comprando opciones put, los cuales son contratos o derivados financieros que se valorizan con las caídas del precio de su activo subyacente y te dan derecho a venderlo a un precio determinado antes de su fecha de vencimiento. Y por el contrario, si los operadores o inversores son alcistas, no querrán cubrirse de posibles caídas. Por ello, el VIX es un punto de referencia para medir las expectativas sobre la volatilidad futura del mercado de valores, y a nivel mundial es una de las medidas de volatilidad más reconocidas y ampliamente informada por los medios financieros y seguida de cerca por una variedad de participantes del mercado como un indicador diario del mercado. Un VIX alto sugiere que los inversionistas esperan movimientos significativos en el precio del mercado, mientras que un VIX bajo indica un periodo de calma relativa. Recuerda que la volatilidad mide el movimiento del precio de un activo en lugar del precio como tal. Cuando operas con la volatilidad no te centras en la dirección del cambio, sino en cuánto se mueve el mercado y con qué frecuencia. Por ello los valores del VIX se indican en puntos porcentuales. Existe una correlación negativa entre el VIX y la rentabilidad del mercado de acciones. Si el VIX sube, es probable que el precio del S&P 500 esté bajando. Por el contrario, si el índice de volatilidad cae, es probable que el precio del S&P 500 se estabilice. Aún así, recuerda que trading con volatilidad no equivale a operar con una caída del mercado, ya que es posible que el mercado descienda y la volatilidad se mantenga baja. El VIX es importante porque actúa como un barómetro del sentimiento del mercado. Un VIX elevado puede ser una señal de que hay miedo o incertidumbre entre los inversores, lo que a menudo coincide con las caídas en el mercado. Por otro lado, un VIX bajo sugiere que los inversores están confiados y no esperan grandes fluctuaciones en los precios de las acciones. Además, el VIX es una herramienta útil para los inversores que buscan oportunidades en tiempos de volatilidad. Por ejemplo, durante una crisis financiera, el VIX tiende a dispararse, lo que puede ser una oportunidad para comprar acciones a precios más bajos. Sin embargo, hay que tener cuidado porque un VIX alto también puede significar que lo peor está por venir y las inversiones podrían continuar bajando. El cálculo del VIX implica unos cálculos matemáticos sumamente complejos y no es necesario que todos los traders lo entiendan. Sin embargo, la teoría básica del cálculo supone que al combinar los precios ponderados de las opciones put y call múltiples del S&P 500 sobre una amplia gama de precios de ejercicio, podemos obtener información sobre los precios a los que los traders están dispuestos a operar en el S&P 500. Las opciones que finalmente califiquen para su inclusión estarán at the money, por lo que mostrarán la percepción general del mercado sobre qué precios de ejercicio se van a alcanzar antes de su vencimiento. Esto indica un sentimiento más amplio del mercado en torno a la dirección del precio. Entonces, ¿cómo puedes utilizar el VIX en tus decisiones de inversión? Aquí te dejo algunos consejos prácticos. Una de las formas de protegerse contra la volatilidad del mercado cuando el VIX está subiendo es la diversificación de tu cartera. Esto podría significar tener dentro de tu portafolio activos de refugio como el oro, acciones de empresas que han tenido un buen comportamiento en épocas de crisis y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Cuando los niveles del VIX son menores a 20, podemos decir que existe un sentimiento de confianza entre los inversores y suele coincidir con periodos alcistas del S&P 500. En cambio, cuando los valores del VIX son mayores a 20 y menores que 30, podemos decir que hay un sentimiento de preocupación moderada en los mercados. Aparece algo de volatilidad. Sin embargo, suele ser un indicador de incertidumbre. La tendencia al alza del S&P 500 puede continuar, pero también podría comenzar una reversión. Y un valor del VIX mayor a 30 es sinónimo de mayor pesimismo o miedo entre los inversores.
La volatilidad es alta y es posible ver fuertes correcciones en los precios del S&P 500 y los principales índices bursátiles a la baja. Si tienes una perspectiva a largo plazo, esto podría ser una buena oportunidad para tomar posiciones en largo de aquellas acciones que han estado caras o por encima de su valor intrínseco y ahora están a precios más bajos. Pues cuando el mercado cae por pánico lo hace de manera generalizada y ello afecta a la gran mayoría de empresas sin discriminar si esas hayan estado caras o baratas. Para este caso cabe recordar este sabio consejo de uno de los mejores inversores del mundo, Warren Buffett: sé codicioso cuando todos estén en pánico y sé temeroso cuando todos estén eufóricos. Otro consejo para aquellos inversores experimentados sería invertir en las opciones put. Puedes utilizar las opciones put del índice S&P 500 para cubrir tu cartera, ya que estas se valorizan con las caídas en momentos de alta volatilidad. Esto te puede permitir proteger tus inversiones sin necesidad de vender tus posiciones a largo plazo. Como último consejo te diría que no te dejes llevar por el miedo. Es importante no tomar decisiones impulsivas basadas únicamente en un VIX elevado. Recuerda que la volatilidad y correcciones del mercado siempre van a ocurrir y muchas veces son saludables. Por ello, siempre debes tener un plan de inversión sólido, que es la clave para navegar en tiempos difíciles. Cuando operas en el VIX puedes adoptar dos posiciones básicas: ir en largo o ir en corto. Es importante recordar que a los traders de volatilidad no les interesa si el precio del S&P sube o baja, ya que pueden operar con ambas situaciones. En cambio, sí comprueban si el mercado es volátil. Los traders que operan en largo en el VIX son los que esperan que la volatilidad aumente y el VIX suba. Ir en largo en el VIX es una posición muy popular en tiempos de inestabilidad financiera, cuando existe mucha presión e incertidumbre en el mercado. Por ejemplo, si pensaras que el S&P 500 fuera a caer rápida y significativamente debido a un anuncio macroeconómico, podrías pensar que la volatilidad va a incrementar. Podrías hacerlo abriendo una posición para ir en largo en el VIX. Si hubiese volatilidad, tu predicción habría sido correcta y podrías obtener beneficios. Sin embargo, si adoptas una posición larga y no se produce la volatilidad esperada, tu posición habría generado pérdidas. Por el contrario, cuando abres una posición corta en el VIX, esperas que suba el valor del S&P 500. Ir en corto sobre la volatilidad es habitual, sobre todo cuando los tipos de interés son bajos y existe un crecimiento económico moderado y baja volatilidad en los mercados financieros. Si el precio del S&P 500 sube, es probable que el VIX caiga y podrías obtener un beneficio. Sin embargo, la volatilidad en corto tiene un riesgo inherente, ya que si la volatilidad sube, la pérdida podría ser significativa. En resumen, el VIX es una herramienta poderosa que te permite medir el sentimiento del mercado y prepararte para la volatilidad. Sin embargo, como cualquier otra herramienta de inversión, es importante usarla con precaución y en conjunto con otras estrategias. Siempre haz tu propia investigación y consulta a un asesor financiero si es necesario. Espero que este video te haya sido útil para entender mejor cómo funciona el VIX y cómo puedes utilizarlo en tus decisiones de inversión. Si te gustó el contenido, dale un like y comparte este video con otros inversionistas. Y no olvides de suscribirte para recibir más consejos sobre cómo alcanzar tus metas financieras. Hasta la próxima.